¿Quieren sentirse en las nubes? No finjan que no lo sabían, si bien que les gusta. Esta cápsula será muy interesante, sobre todo muy educativa, porque el pasado 31 de julio fue el Día del Orgasmo y el próximo 8 de agosto es el Día del Orgasmo Femenino. Acompáñenos en esta cápsula donde descubrirán datos curiosos sobre el orgasmo. Hola, soy Roxana y en esta ocasión tenemos el honor de presentar a nuestra invitada especial. Ella es una mujer muy bella, talentosa y además también es una reconocida actriz y maestra en sexología clínica. Bienvenida, Elsie Reyes. Muchísimas gracias, Roxana, y gracias por la invitación a este lugar espectacular y pues listísimas para hablar de el orgasmo. Muy bien, pues comenzamos con nuestra primera pregunta, Elsie. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué es el orgasmo y qué sucede en nuestro cuerpo? Pues bueno, más allá de todo este misterio que se le ha generado, un orgasmo es un reflejo. Es el resultado de una serie de estímulos eficientes que llevaron a una persona a una siguiente fase de excitación y después a una meseta. ¿Qué es una meseta? Es una fase previa al orgasmo en donde hay una alta excitación, un alto nivel de excitación, de deseo, de sensaciones, de conexión con el propio cuerpo, pero al final el orgasmo es el resultado de todo ese camino que recorrimos, desde el estímulo que resulta eficiente para cada persona y cada estímulo, dependiendo de los mapas de placer de cada quien, pueden o no ser eficientes o no ser inductores del orgasmo o inductores de la excitación. Cada quien tenemos inductores distintos y por ello la enorme importancia de conocernos y de ir descubriendo nuestros mapas de placer, porque a partir de ese estímulo, ¡pum!, se dispara todo lo demás. Eso me lleva a excitarme. Todas las personas, o la gran mayoría, hemos experimentado esa fase de excitación, esta necesidad de quiero contactar. Hay una serie de cambios en mi cuerpo que también le llamamos una fase de vasodilatación, en donde hay una erección del pene, hay erección clitorial, el cuerpo se enrojece, hay erección pilosa, o sea, está piel chinita, y hay sobre todo sensaciones tanto cognitivas como emocionales que nos están diciendo quiero tocar, quiero que me toquen, quiero acercarme. Entonces esta hambre por ser tocado, por tocar, por estimular, a eso le llamamos excitación. Después viene una siguiente fase que es crucial para el orgasmo, que es la fase de meseta, que puede ser de segundos, imperceptible, o podemos quedarnos ahí un buen ratito, que es en este, estoy súper excitado, y ahí voy. Y justamente cuando llega la fase del orgasmo es cuando se da una serie de fenómenos en nuestro cuerpo que nos están hablando de una sensación de intenso placer subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque para cada quien es distinto. O sea, tú me puedes decir un orgasmo se siente de esta forma, pero para otra persona puede decir toda una cuestión muy poética, para otra persona puede ser algo más práctico, pero al final es una sensación inconfundible que nos está diciendo en mi cuerpo se están dando una serie de fenómenos que no se parecen a ningún otro, que incluso son involuntarios. Se dan una serie de contracciones mioclónicas, les llamamos a nivel pélvico, que son acompañadas de, ya sea en el caso de órganos sexuales masculinos, de la expulsión de semen, y en el caso de órganos sexuales femeninos puede haber expulsión de líquido prostático femenino a partir de la uretra, que le llamamos eyaculación femenina. No en todos los casos, ahorita vamos a hablar de eyaculación femenina porque es parte, o squirting también, que es orina, o sencillamente se abunda en la lubricación natural de nuestra vagina y de nuestra vulva. Entonces esas contracciones mioclónicas van a tener esa expresión a nivel pélvico, pero también tienen muchísimas expresiones en el resto de nuestro cuerpo. De pronto hay quien se le salen lágrimas, quien se ríe, quien gime, quien llora, quien se le mueven los brazos o los pies de manera involuntaria y no lo podemos controlar. Eso es el orgasmo. Sin embargo, todas las personas, y eso desde ya que quede clarísimo, todas las personas venimos facultadas neurobiológicamente para tener orgasmos y todos los que queramos. Sencillamente, si se nos dificulta llegar a esa fase, es porque no lo estamos sabiendo construir desde lo cognitivo, lo emocional o incluso desde de los estímulos. Información muy interesante. ¿Qué factores se estimulan para llegar al orgasmo? Pues eso depende de cada persona. Primero, y este es un mensaje para todas las mujeres, hay que conocer nuestro cuerpo. Nos educaron a la gran mayoría, sobre todo a las mujeres latinas y de todas las edades, porque yo lo sigo viendo hasta en las chavitas hoy en día, con esta idea de debería venir mi pareja a enseñarme a tener orgasmos, o debería venir a enseñarme qué me tendría que gustar. Entonces,
estamos depositando la responsabilidad de nuestros orgasmos en la otra parte, sobre todo en el caso de las personas que se identifican como mujeres. Y si yo no conozco mi cuerpo o mis mapas de placer y cuáles son mis inductores adecuados de deseo y de placer, va a ser muy difícil que alguien venga y los descubra, porque además con cada pareja pues van a ser distintos, porque esa pareja va a operar sobre mi cuerpo pensando que a mí me va a gustar lo que le gustó a su pareja anterior y al anterior y al anterior y al anterior. Entonces definitivamente, pues, si yo no expreso dónde, cómo, en qué intensidad me gusta, o sea, todo nuestro cuerpo es un órgano sexual. Cuando hablamos de órganos sexuales, hablamos de pies a cabeza. Todo parte de tu cuerpo es erotizable y digno de sentir placer, pero obviamente tenemos puntos específicos en donde hay una mayor concentración de terminales nerviosas y por lo tanto, pues mayor sensibilidad, en donde el rey de todas esas sensibilidades es el clítoris. Ninguna otra parte de la anatomía humana tiene más terminales nerviosas concentradas como el clítoris. Tiene el doble de sensibilidad que el pene y además de eso, pues está diseñado exclusivamente para sentir placer. Hasta este momento no tiene ninguna otra función, no se le ha encontrado ninguna otra función. Entonces, si yo no exploro mis órganos sexuales y espero, como persona que se identifica como mujer o que nació con órganos sexuales femeninos, y espero que alguien venga y me diga cómo me tendría que gustar, pues se me va a dificultar llegar al orgasmo. Y otro gran punto y la gran mentira de la sexualidad humana es que tenemos esta idea que si anatómicamente hablando, en términos de heterosexualidades, si el placer sexual y o los orgasmos provienen en una persona con órganos sexuales masculinos a partir de la penetración, damos por hecho que también eso tendría que suceder en una persona con órganos sexuales femeninos porque se complementan biológicamente hablando, porque el pene iría dentro de la cavidad vaginal. Y ese es un mito. La vagina per se tiene muy pocas terminales nerviosas y no está diseñada para proveer orgasmos. Una vagina coadyuva al proceso de los orgasmos. ¿Por qué? Porque el clítoris, si ustedes no conocen sus clítoris, este es el momento, pónganse un espejito, aquí venden un montón y están divinos, cuerpo completo de preferencia, observan su vulva y encuentran su clítoris, que están sus labios mayores, es la parte de hasta arribita. Abren sus labios mayores, lo de hasta arribita, lo van a tocar y automáticamente van a decir, es muy sensible, ese es su clítoris. Van a decir, ese es. Si no se estimula directo o indirectamente va a ser muy difícil que yo llegue al orgasmo. ¿Y por qué hay mujeres o personas con órganos sexuales femeninos que llegan al orgasmo vía penetración? Porque por dentro ese clítoris tiene un par de tallos. O sea, el clítoris, lo que tú puedes ver, es la quinta parte del órgano. Por dentro tiene un par de tallos que están de esta manera dispuestos y si esta fuera la cavidad vaginal, la abrazan. O sea, en algunas posturas, por la misma penetración o por la misma disposición del pene hacia dónde está direccionado, la anchura, etc. Ojo, el largo no tiene nada que ver porque esos tallos están en esta porción de la vagina. Si por la misma postura lo facilita, probablemente yo llegue al orgasmo vía penetración, pero el 80% de las mujeres a nivel mundial no logran el orgasmo por penetración simple. Punto, quitémonos esas ideas. Entonces, ¿qué es lo que debo yo encontrar? Independientemente de mi género, mi identidad o mis órganos sexuales de nacimiento, ¿cuáles son mis inductores adecuados? ¿Cuáles son las zonas, las microzonas en mi vulva o en mi pene o en mis testículos o en el resto de mi cuerpo que a mí me disparan hacia el placer y me favorecen el orgasmo? Claro, y por eso es muy importante tener como esa comunicación con tu pareja. Porque, como bien dices, si tú no te exploras, tú no sabes dónde está como esa sensibilidad, pues no lo vas a ver tu pareja y pues muchas veces pensamos que no tienes como esa conexión, pero es porque no tienes la comunicación y de saber decirle cuáles son tus gustos. Exactamente, y la contraparte, tu compañera o compañero sexual, su única responsabilidad es ser receptivo o receptiva a esa información. O sea, porque yo no puedo decir, esta persona es un mal amante o no lo hace bien, si yo no he expresado qué es lo que me gusta, que también hay modos, hay formas. Y por el otro lado, la otra parte, su única responsabilidad es decir, ok, venga, enséñame cómo te gusta, más arribita, más abajito, más suave, más lento, más rápido, qué te resulta bien, ¿no? Y justamente en el que compaginemos nuestros mapas de placer, pues viene la gran magia. Elsie, ¿cuáles son las diferencias del orgasmo femenino y masculino? Pues bueno, hay muchas diferencias en términos anatómicos. Primero, pues ya estábamos comprendiendo claramente que no provienen necesariamente de las mismas actividades o dinámicas, dígase la penetración. Sin embargo, tenemos que comprender que el orgasmo es per se la sensación subjetiva de intenso placer. Y por ejemplo, en el caso de las personas con órganos sexuales masculinos,
tienen esta sensación o de manera muy frecuente tienen empalmado el proceso del orgasmo con la eyaculación. O sea, vienen acompañados, pero fisiológicamente hablando son dos procesos distintos. De hecho, hay muchas personas con órganos sexuales masculinos que reportan: yo he tenido sensaciones súper intensas de placer, pero no eyaculo. ¿Qué me pasó? Tuviste un orgasmo. Punto. Porque que no necesariamente tendría que estar acompañado de eyaculación, porque también hay eyaculación sin orgasmo. Una eyaculación nocturna es involuntaria y no hay una sensación placentera. Una persona que tiene mucho tiempo sin eyacular o que está madurando sus órganos sexuales, como se da en la pubertad, va a eyacular involuntariamente, ¿no? Que esto le pasa mucho a los hombres que están en etapa de pubertad, que despiertan y dicen: caray, ¿por qué manché todas las sábanas? ¿Pero qué? ¿Tuve un sueño erótico? No, el cuerpo descargó solito porque está madurando. Entonces la eyaculación y el orgasmo son dos procesos diferentes, pero además en el caso de órganos sexuales femeninos, además de esa intensa sensación, se tenía esta idea por muchos años, que esto tiene apenas estudiándose unos 20, 30 años, decían solamente se acompaña el orgasmo femenino porque han abundado los mismos fluidos vaginales. Sin embargo, hoy sabemos que las mujeres también podemos eyacular y también podemos lanzar orina a través de la uretra, obviamente, por donde hacemos pipí, como parte de la respuesta del orgasmo. Esto no sucede en todos los casos. ¿En qué casos sucede? Sucede en los casos de mujeres o personas con órganos sexuales femeninos que nacieron con glándulas parauretrales que están lo suficientemente abultadas o arracimadas para que cuando se dan esas contracciones mioclónicas, estas se expriman o se presionen. Entonces también se empezó a crear muchísimo mito, porque venía muy acompañado de los videos y revistas y demás para adultos en donde se mostraban a mujeres eyaculando o squirteando y decían: bueno, ese es el orgasmo más allá, hay que llegar hacia allá, y había hasta cursos, literal. Había hasta cursos para enseñarle a una mujer a eyacular, y pues en realidad nadie te puede enseñar eso porque anatómicamente puedes o no venir predispuesta a ello. Y por el contrario, ven eyaculadoras naturales que decían: oye, es que yo dejo la cama batida. Entonces, ¿qué me pasa? Me da pena, ayúdame, quítame eso. Y no te puedo quitar eso, porque es una parte de las expresiones de tus orgasmos. Es como si yo te dijera: yo no quiero gritar, yo siempre grito, pero no puedo evitar gritar. O solita se me salen las lágrimas, quítame lo de que se me salgan las lágrimas. Pues no se puede, es involuntario, es parte de tu respuesta del orgasmo. Pero no es un orgasmo más allá, es una expresión del orgasmo. Es muy bueno saber todo eso, porque no siempre tenemos como todo el panorama abierto y claro de lo que sucede. Qué bueno que ya estamos hablando de eso. Elsie, ¿cuáles son los beneficios de experimentar el orgasmo? ¿Física, mentalmente? Pues no hay una sola área de tu vida en donde no se toque la experiencia no te toque la experiencia del orgasmo. O sea, a nivel físico hay una descarga enorme de diferentes sustancias a nivel cerebral, de hormonas, neurohormonas que nos hacen sentir plenos, felices, con energía, con ganas de vivir, de trabajar, etc. Pero además tiene efectos obviamente muy importantes a nivel de nuestro sistema inmune, de cómo funciona nuestro cuerpo, a disminuir, por ejemplo, la inflamación celular, que todos vivimos inflamación celular prácticamente. O sea, tiene muchísimos beneficios a nivel fisiológico. Pero además, obviamente va a tener un impacto importante en cómo nos concebimos como personas y cómo funcionamos en nuestro entorno. O sea, una persona que se siente satisfecha con las sensaciones físicas que experimenta, y ojo, esto no tiene nada que ver con pareja, no, porque hay parejas que pueden tener relaciones sexuales todos los días y eso no quiere decir que sea placentero o venga acompañado de orgasmos. Y tú puedes estar soltero o soltera y tener momentos maravillosos de autoerotismo y sentirte muy pleno en tu sexualidad. Tenemos esta idea que sexualidad plena solo es tener pareja, pero para nada. Y también me permite también estar en contacto con mi erotismo. Pero aquí, ojo, ¿qué es el erotismo? Tenemos esta idea que erotismo solamente es contacto sexual. Y el erotismo es nuestra capacidad para contactar con cualquier expresión del placer o con cualquier sensación placentera. Podemos tener un gran momento erótico si estamos comiéndonos algo delicioso, viendo la serie que más te gusta, poniéndote cremita en el cuerpo, dándote un baño delicioso, viendo algo que te encanta, la playa, conviviendo con tus amigos, jugando con tu mascota. Esos son momentos eróticos que se traducen en yo puedo conectar con el placer. Y cuando además experimentamos orgasmos de manera frecuente, es mucho más fácil que yo pueda contactar con sensaciones placenteras y de nuevo, de vuelta. No podemos tener una erótica de amantes o una erótica de placer sexual en pareja si yo no me permito disfrutar de mi erótica de vida o de mi día a día en mi erotismo.
¿no? Que son palabras sabias de Ana Cerón, que es una erotóloga mexicana, y que esas dos frases yo siempre las repito, y que ella siempre ha dicho, no podemos tener una erótica de amantes si no tenemos una erótica de vida, si no sabes disfrutar. Entonces, el orgasmo es eso, es el saberme disfrutar, el abrirme y permitirme y entregarme al placer. Pero tengo que entrenarlo. ¿Y cómo lo entreno? Todos los días. Desde cómo decoro mi espacio, ¿no? Que aquí se pueden venir a encontrarse todo lo que a ustedes les hable de contactar con... Si a mí yo me siento conectando con el placer cuando mi decoración es de este modo, cuando pongo estas cosas, cuando me acompaño de estos colores. O sea, nuestros 5 sentidos siempre nos están hablando de placer. Y ellos están literal pidiéndonos placer. Pero pues vamos por la vida en como lo que sea, rapidito, ni modo, no me importa si hay un ruido aquí horrible, yo así estoy trabajando y ni me fijo, ya dejé que todo el tiempo mi cabeza estuviera contaminada del ruido, o no me permito sentir, porque no sabemos sentir, todo lo queremos así de ya está, rapidito, ya, si no me permito desdoblar mis sensaciones, identificar a ver qué me está pasando, qué estoy sintiendo, o preguntarme cómo estoy emocionalmente, va a ser muy difícil que yo conecte con el placer sexual, muy difícil. Claro, ponernos como esa atención a nosotros mismos, ¿no? O sea, no te puedo decir que me gusta algo si yo no lo experimento, no sé que en verdad me gusta, que voy a tener ese placer de sentirlo, ¿no? Exactamente. ¿Qué sucede si interrumpimos el orgasmo o no llegamos a él? ¿Pasa algo? ¿Nos hace como algún daño? ¿O qué es lo que sucede? Pues en realidad las dificultades para llegar al orgasmo, que en realidad, bueno, a nivel sexológico las conocemos como disfunciones, pero yo estoy un poco peleada con el término porque no es que no funciones, sencillamente es una dificultad, porque tú vienes cargado, lista, para tener todos los orgasmos que quieras o cualquier fase de tu respuesta sexual. Tenemos que encontrar qué es lo que está atorando que tú no llegues a esa fase, que probablemente me quedo nada más en la excitación y puedo decir, sí, estoy muy excitado, muy excitada, pero no logro llegar al orgasmo. O lo que se me dificulta es excitarme, o lo que se me dificulta es desear, que es muy diferente estar excitado que desear excitarme o desear tener contacto. Entonces, todo eso es multifactorial. Lo que tengo que revisar es qué es lo que lo está dificultando. Por lo regular, en el 90% de los casos o más, esto tiene que ver desde cómo yo veo o me identifico con la idea de placer y yo la idea de contacto. ¿Qué es lo que pienso yo respecto a mi cuerpo, a mi sexualidad, al sentir placer? O sea, en esta cultura de meritocracia que nos han enseñado todo el tiempo de tienes que merecer sentir placer. No, todos ya merecemos sentir placer. Tienes que merecer ganarte tal situación o tal sensación de triunfo. Si no eres exitoso, no mereces ser amado, ni mereces sentir placer, ni mereces sentirte pleno en tu cuerpo, si no tienes dinero, etcétera. Entonces, todo esto es qué es lo que yo pienso. Y también en esta cultura que nos ha enseñado que conectar con nuestra sexualidad o con el placer sexual está mal. Si yo desde ahí ya lo tengo mal construido, me va a costar mucho trabajo. Está también desde la parte que ya platicamos de qué tanto conozco mi cuerpo y conozco mis mapas de placer. Si yo no los conozco, también se me va a dificultar. Y hay que hablar de los inductores, ahora sí, de tanto deseo como de excitación externos, que es mi pareja. Muchas veces no es que yo no me excite, sino que mi pareja y yo tenemos una serie de situaciones que no hemos arreglado, que tenemos arrastrando, que no les hemos puesto atención, y si yo no me siento en un sitio seguro con esa persona, o ya no me siento escuchado, o no me siento que nuestra relación vaya a ningún sitio, claro que me va a costar trabajo expresar qué necesito y conectar eróticamente con esa persona. Entonces son una serie de situaciones. Ahora, si tú me dices, como muy puntualmente tu pregunta, si yo estaba como a punto de tener un orgasmo y en eso se interrumpe por algo, porque entran los niños al cuarto, porque hubo un ruido, porque lo que sea, le puede pasar algo a mi cuerpo. En realidad no es que le pueda suceder algo grave. En el caso de órganos sexuales masculinos, esa carga que estaba preparada para salir de esta eyaculación de semen, hay reportes, no a todo mundo le sucede que puede haber dolor inguinal o de dolor de testículos posterior si no hubo esa descarga, ¿no? Que la indicación es, pues, si ya no hay manera de retomar la actividad, pues puedes tener un momento de autoerotismo y ya, sale. En el caso de personas con órganos sexuales femeninos, por lo regular pueden quedarse así, no pasa nada. Te quedas como coartado, pero al final no es que tengas un efecto en ese momento fisiológicamente hablando que pueda ser grave. Ahora, una persona que es muy frecuente, que está por llegar al orgasmo y no lo está logrando, ahí sería interesante revisar qué elementos son los que están
dando lugar a esa preorgasmia o ese estoy a puntito y de pronto como que me apago, me bajan el switch, o por más que te juro que hago, me volteo, me pongo, no logro llegar al orgasmo. Puede ser una situación a nivel cognitivo, emocional o de inductores literalmente de cómo están operando mi cuerpo, yo estoy estimulando mi cuerpo. Elsie, ¿es cierto que la comida afrodisíaca nos ayuda? ¿Es un mito o es una realidad? Pues toda la comida es afrodisíaca, absolutamente toda, depende de la persona. Y así como tenemos mapas de placer diferentes, tenemos gustos, ahora sí a nivel culinario, distintos. Toda aquella comida que a ti te conecte con una sensación placentera está trabajando en pro de tu erotismo. Afrodisíaco se le conocía porque, bueno, se tenía como toda esta idea de que ciertos alimentos, por su contenido en cuanto a sus elementos o componentes, podían favorecer ciertas funciones sexuales. Por ejemplo, el típico de los mariscos o las ostras, etc. Efectivamente, las ostras contienen altos niveles de zinc que promueven el buen funcionamiento de los órganos sexuales, sobre todo en el caso de órganos sexuales masculinos. Pero no quiere decir que si tú te comes un plato de ostras, en ese momento estás caliente y diciendo, ya, ahora sí. Ahora, si a ti te conectan con esta sensación rica, pues puede ser que eso favorezca. Pero esta idea del chocolate, las fresas, las ostras, etcétera, en realidad son más culturales que su realidad. Ahora, muchos de esos alimentos sí contienen sustancias que favorecen nuestra salud sexual, pero al final toda aquella dieta que incluya a todos los grupos va a tener una función beneficiosa en nuestra vida sexual. Depende más de qué te gusta y con qué conectas. Es como, de pronto, no sé, alguien te sirve una sopita de pasta y tú la pruebas y dices, esta es la sopa de mi abuela. Haz de cuenta, y te vas a casa de tu abuela y conectas con esa sensación de, era súper rico que me diera de comer mi sopita cuando regresaba de la escuela. Eso es erotismo puro. Y a ti te habló de un momento placentero. Si tú tienes conectada la comida con un momento de placer sexual, porque en algún momento, en algún round, dijiste, sacamos fresas con chocolate, ahora yo cada que como fresas con chocolate, pues conecto que esto es súper sexy, pero no necesariamente, para otra persona puede ser nada que ver, ¿no? Es de cada quien. De cada quien. Además de lograr una conexión intensamente apasionada con tu pareja, ¿qué recomiendas a las personas para que experimenten esta sensación de placer? Ejemplo, juguetes o qué más podría ser. Pues un poco haciendo el resumen es, conócete, expresa y o ser receptivo a los mapas de placer de tu pareja, pero sobre todo tengamos la intención de jugar, como bien dices. Nuestras sexualidades, en términos exclusivamente de contacto sexual, porque nuestras sexualidades es todo lo que somos, todo lo que hacemos en cada aspecto de nuestra vida, siempre se va a favorecer porque dejemos que el dinamismo, el cambio nos vaya llevando a redescubrirnos. Es infinita, nunca va a acabar. O sea, esto de yo ya hice todo, yo ya probé todo, pues no hay nadie que haya probado todo, porque es infinita nuestra creatividad y nuestra capacidad para conectarnos desde otros espacios. Así como también nos conectamos con el placer desde otros espacios y otras sensaciones con el tiempo. O sea, no te va a excitar lo mismo ahorita que lo que te excitaba cuando estabas en la adolescencia o al inicio de tu relación de pareja que después de 10 años. Entonces, lo importante es que podamos generar dinamismo a partir de preguntarme, revisar qué es lo que me gusta ahora, hacia dónde me gustaría, con qué fantaseo. Fantasear es una de mis grandes recomendaciones siempre, porque la fantasía siempre va a ser, la fantasía sexual, un enorme ejercicio que nos va a revelar desde dónde y cómo me estoy viviendo. Es un termómetro de mi sexualidad, por así decirlo. ¿Con qué yo me permito fantasear? El que yo me dé unos segunditos o unos minutitos para fantasear en mi día a día, no solo me va a servir en mi vida sexual, porque va a estar haciendo que mi cerebro esté ahora sí que conectando y las neuronas trabajando. Entonces puedo ser más creativo en mi trabajo, en el día a día, en resolución de problemas, etcétera. Fantasear nos da muchísima ayuda. En pareja podemos fantasear incluso de viva voz, el que estemos en un momento juntas o juntos y entonces empecemos a narrarnos fantasías o a confesarnos fantasías. Digo, ahí yo como siempre les digo, hasta dónde cada quien sabe, conocemos a nuestra pareja y ya sabremos que él podría o no podría hacerle ruido, porque lo increíble de las fantasías es que son ilimitadas, pero también viven en un lugar seguro y maravilloso que es nuestro cerebro, nuestro imaginario erótico. Y ahí las podemos dejar, muchas ahí viviendo, están increíbles. Y otras las puedo llevar a cabo, pero en el mismo ejercicio de fantasear me va a ayudar un montón para decir para dónde voy. Obviamente el que yo integre aquellos elementos que a mí me sirvan, ¿no? Por ejemplo,
yo soy muy fan de los juguetes sexuales y mucha gente me dice, todos deberíamos tener un juguete. No, eso depende de ti. Si a ti el juguete no te dice nada, o dices, ¿yo para qué? Pues no es para ti, no es un elemento erótico para ti. Pero por probar nunca paramos, ¿no? Yo siempre les digo, o sea, si algo te llama la atención porque vibra o porque tiene cierto calor o por la formita, pues probamos y a lo mejor es para mí igual y no. No pasa nada. Y no pasa nada si quiero o no quiero, ¿no? Sí, ¿qué consejo nos darías para romper como ese tabú? Porque, pues, como bien sabemos, hay en familias donde no podemos como abordar ciertos temas porque, pues, está la tía, está la abuelita, la mamá, el papá, ¿no? Que a lo mejor no podemos abordar como ciertos temas y pues eso nos orilla luego a caer en algo donde no es lo correcto, cuando pues yo creo que hoy en día ya es como muy normal tener ese conocimiento, ¿no? De nuestra sexualidad. Pues es muy necesario, o sea, tendríamos que empezar por hablar de sexualidad y poner el tema en la mesa como ponemos cualquier otro tema en familia. Porque además, repito, la sexualidad no solo es el contacto sexual, ¿no? Probablemente tú no te sientas muy cómoda hablándole a tu abuela de cuáles son tus mapas de placer y tu postura favorita. Claro. Pero sexualidad también es el cómo nos concebimos como mujeres, en mi ser mujer, qué es el género, cómo fui yo educada, qué me significa el ser mujer. Eso es sexualidad, eso es género. Y en el cómo cómo hemos vivenciado en distintas generaciones el ser mujer, cómo lo estamos expresando, qué es lo que ha ido cambiando, cómo podemos identificarnos desde ahí, pero también el cómo hemos afectado muchísimas áreas sociales, políticas, geopolíticas, de todo, desde nuestra construcción, en muchas ocasiones estigmatizada del género, del binarismo, de las orientaciones sexuales, que son temas que ya tendríamos que hablar y sobre todo que no solamente nos dan poder, sino nos protegen. Un niño o una niña que desde la infancia se le enseñó a hablar correctamente de sus órganos sexuales, a darle su nombre, a hablar naturalmente de la experiencia del sentir, va a ser un niño o una niña, va a estar mucho más protegido, por ejemplo, de una posibilidad de abuso sexual. Así es. Porque un niño o una niña que le han enseñado, de eso no se habla, ahí no se toca, en el momento en el que alguien se acerca a querer tocar su cuerpo, a llevarlo hacia actividades definitivamente que pueden afectar su sexualidad, no se lo va a decir a nadie, porque ya le dijeron de eso no se habla, eso es malo y tú eres un niño malo por hablar de ello. Entonces, estás dándole poder a una persona que está en adolescencia o en pubertad, si tiene la suficiente información, ojo, no desde el miedo, porque nos han enseñado que educación sexual de la adolescencia es igual a meterles miedo de un posible embarazo no planificado o de una infección de transmisión sexual. Y eso no es nada más la sexualidad adolescente, es desde donde yo reconozco el enorme valor de mi sexualidad y por lo tanto, ¿quién merece que yo comparta esa parte maravillosa de mí? Y si yo tengo esa información y tengo la información de que tengo el derecho a experimentar placer y que ese placer es ilimitado, pero cuanto más me conozca y espere a estar con la persona adecuada, más lo voy a poder disfrutar y llevarme esa felicidad el resto de mi vida, entonces voy a ser un adolescente que más voy a esperar a tener relaciones sexuales. Que si vienen y me dicen, no se te ocurra porque te corro de la casa y aquí no vuelves a entrar, porque eso, créeme, Sí. igual, o sea, igual y etcétera. O puedo involucrarme en actividades sexuales que pueden incluir un riesgo importante para mis emociones o por mi salud, porque nadie me habló de ellas o porque las metí a este mundo oscuro y mítico y me voy a poner en contacto ahí desde mi rebeldía o desde mi desinformación. Entonces, eso es lo que necesitamos hoy en día, poner los temas y sobre todo ponerle su nombre a todo. Y no se diga en pareja tenemos que empezar a hablar de qué sentimos, qué nos gusta, cómo lo queremos, dónde lo queremos y desde un sitio de estoy contigo en un espacio seguro en donde puedo expresar quién soy. Elsie, pues toda esta información que nos compartiste pues fue muy muy interesante y creo que para nuestros seguidores también les va a servir mucho toda esta información que pues nos compartiste aquí en tu visita a Galerías El Triunfo. Pues esperamos que te haya gustado mucho estar aquí y pues compartirnos un poquito y lo mucho de lo que sabes. Y pues como bien dice el dicho, ¿no? La práctica hace al maestro. Y definitivamente como mensaje final siempre decirle, sobre todo a las personas que se identifican como mujeres o que tienen órganos sexuales femeninos, créanselo.
todas las personas, créanme, todas las personas venimos equipadas para tener todos los orgasmos que queramos. No es un misterio, no es un privilegio de unas cuantas. Sencillamente tu cuerpo ya viene dotado de esa capacidad. ¿Qué hay que hacer? Encontrar tus inductores adecuados, expresarlos de manera adecuada y sobre todo tener momentos de autoerotismo. O sea, tenemos estadísticas preocupantísimas de que hasta el 60% de las mujeres de todos los grupos de edad hasta este momento nunca han tenido un momento de autoerotismo o rara vez lo tienen o lo han tenido nunca. Y es nuestra herramienta número 1 para conocernos, para experimentar placer y además es una experiencia que pues, te permite contactar contigo desde muchas formas, no nada más desde el, bueno, quiero tener un orgasmo, no, porque pues también hay que revisar para qué tengo esos momentos de autoerotismo y generalmente la gran respuesta es para conocerme, encontrarme, etc. A la gran mayoría de las personas que se identifican como hombre o población masculina es raro que le tengamos que pedir que lo haga porque lo hacen de manera muy frecuente y desde la infancia por lo regular, porque sus órganos sexuales están expuestos, porque socioculturalmente les han enseñado que está bien o que no está tan mal, ¿no? Porque también tienen como su parte en donde cargaron con mucho estigma al respecto del contactar con sus sensaciones y su cuerpo, pero no estaba como tan, digamos, tan lleno de todo este oscurantismo y tan satanizado. Sin embargo, también desde ahí hay que revisar, ¿no? Si yo tengo estos momentos de autoerotismo nada más porque rapidito quiero eyacular y se acabó, pues probablemente me estoy perdiendo de un montón de cosas que podría descubrir si lo hiciera poco a poco, si encontrara diferentes técnicas, si aprendo yo a partir de entonces a tener un mejor control eyaculatorio, a tener mejores erecciones, o sea, todo tiene su porqué, pero definitivamente hay que tomarnos el tiempo para conocernos. Claro, pues Elsie, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus conocimientos y lo más importante, las recomendaciones para disfrutar la sexualidad y que pues siempre sea sana y segura, ¿no? También. Así es. Sano, seguro, consensuado, siempre será el mensaje. Todo, absolutamente, todo lo que se les puede ocurrir en las sexualidades son válidas, todo lo que se les puede ocurrir es válido siempre y cuando esté dentro de las reglas de oro de la sexualidad, que es me viene bien, le viene bien a la persona con la que comparto mi sexualidad, me excita, me genera deseo, pero sobre todo está consensuado y consentido. Es decir, ambas partes hemos expresado de viva voz que queremos incluirnos en esa dinámica y no nos genera ningún daño ni físico, ni emocional, ni moral a ninguna de las partes. Así es, pues ya lo saben, para que pongan ahí atención en todos los consejos que Elsie nos está dando. Pues muchísimas gracias una vez más, Elsie, por estar aquí con nosotros. Fue un placer estar aquí contigo. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Querido público de Galerías El Triunfo, espero les haya gustado este video. Denle like, comenten y no olviden compartirlo con sus amigos. Sigan nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para recibir nuestras notificaciones.